Noticia que publica en exclusiva el diario El Mundo en su portada. Una información muy importante que escribe Esteban Urreiztieta junto a Ángela Martiliay. La confesión de Raúl Morodo, el que fuera embajador de Zapatero, confiesa que cobró junto a su hijo de la estatal PDVSA. Es la base de un acuerdo con la Abogacía del Estado de cara al juicio que se va a celebrar esta misma semana. Precisamente tenemos conexión en directo con el subdirector del diario El Mundo. Esteban, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, esta información además sale en un momento clave en el que estamos conociendo todos los lazos con Venezuela en el marco del caso Koldo e incluso se está solicitando la reapertura del denominado caso Delcy. Esta confesión es muy importante, sobre todo también porque forma parte de ese acuerdo en vísperas de ese juicio, en búsqueda, por supuesto, de una reducción de penas para la familia Morodo, ¿no? Hay que recordar que Raúl Morodo, siendo embajador de España en Venezuela, cobró al menos 4,5 millones de euros en asesorías que él mismo reconoce ahora que eran ficticias, es decir, cobró de la petrolera estatal venezolana a cambio de nada, siendo presidente entonces Hugo Chávez, ¿no? Efectivamente, como tú decías, pues esto está de rabiosa actualidad porque los lazos que empezaron entonces con Venezuela pues siguen siendo muy turbios a día de hoy. Bueno, y luego está también otra información que has contado tú también esta misma mañana, que es esa denuncia de Aldama, que está en prisión provisional y denuncia que está como un instrumento de presión para que desvele información y ha solicitado, por tanto, al juez su libertad. ¿Qué dice en ese recurso que se ha presentado? Pues ha recurrido efectivamente su prisión sin fianza y dice que el único motivo por el cual se ha decretado es para que sea un instrumento de presión para que revele información hasta ahora inédita. Hay que recordar que Víctor de Aldama es una figura absolutamente clave en la trama de Koldo, en las vinculaciones con el Partido Socialista, y está extraordinariamente sorprendido de que la propia Fiscalía dependiente del gobierno de Pedro Sánchez pues haya decretado una medida como esta, prisión sin fianza contra el comisionista de la trama, que lo encaja tal y como lo refleja en el recurso, es decir, como un mecanismo para que tire de la manta si quiere salir de la cárcel. Es muy importante todas las novedades que están saliendo. Enseguida te planteo más preguntas, pero me está pidiendo la palabra Miguel Robledo. Hola, Esteban. Vamos a ver, hay una cuestión. Morodo va a cumplir 90 años prácticamente dentro de 2 o 3 meses, en enero, con lo cual no habría ido a la cárcel en ningún caso. ¿Por qué canta ahora? ¿Para exonerar a sus hijos y asumir toda la culpa? Exactamente por eso, Miguel, porque la petición de la Fiscalía contra él era de 3 años y medio. Él efectivamente tiene 89 años, va a cumplir 90. Su ingreso en prisión era absolutamente improbable, pero el de su hijo sí. Y a su hijo la Fiscalía le pedía 8 años de prisión porque era la persona que montó una estructura de sociedades instrumentales para cobrar esas mordidas millonarias de la petrolera estatal venezolana, y por lo tanto el horizonte de su hijo pues era extraordinariamente complicado si no cerraba un pacto. Ahora bien, el caso Morodo se cierra en falso, es decir, la Fiscalía lo ha dejado reducido a un tema meramente fiscal, cuando inicialmente le acusaba por corrupción internacional, por blanqueo de capitales, porque aquí cabe por saber todavía, en primer lugar, por qué el régimen chavista le pagaba esas cantidades estratosféricas al embajador español, entonces del gobierno de Zapatero, y dónde ha ido a parar todo ese dinero, porque parecen cantidades pues extraordinariamente elevadas para que se las quedara solo el embajador, ¿no? En los estándares europeos, asesorías por valor de 4 millones de euros yo creo que no se estilan. Bueno, y por todo el montante de toda esta historia estaba en torno a los, me parece que eran 30 millones, y el Pollo Carvajal hablaba el jefe de la inteligencia venezolana hablaba de esos 30 millones, y de ahí al parecer se financiaba parte de Podemos y algo de algunas operaciones de ZP. ¿Esas líneas las seguís trabajando, las derivados del dinero? Bueno, la verdad es que la investigación judicial se ha cortado ahí, no ha ido más allá. Es verdad que se investigó si había una ramificación que afectara a Podemos. De hecho, se le interrogó a Raúl Morodo por esa cuestión, como tú bien apuntas, pero
pero de momento pues va a quedar cerrado esa vía en estos 4,5 millones. Tú apuntabas muy bien, Miguel, que la Fiscalía apuntaba inicialmente a 30 millones y es verdad que la cantidad de los socios de Morodo, contabilizando las asesorías percibidas por el ex embajador de Venezuela, y la de socios venezolanos suyos con los que tenía empresas y con los que mantenía relaciones, ascendían a 30 millones. Es decir, 30 millones de euros es la trama Gürtel. Por lo tanto, este es un tema desde nuestro punto de vista y desde hace años de primer orden. Juan Antonio de Castro. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, quería preguntar sobre todo si es posible que esto ocurra y estas declaraciones ocurran sin que podamos relacionarlo y sin que Zapatero esté absolutamente, digamos, en cierto modo relacionado con esta historia. ¿Era posible que un embajador de España hiciera todo esto sin saberlo Zapatero, sin estar en una cierta supuesta conexión? Zapatero es verdad que no ha dado ninguna explicación y debería darla, ¿no? Porque es un gran caso de corrupción en su gobierno y, en fin, ya es un delincuente confeso desde esta mañana, el señor Raúl Morodo. Pero en privado sí que ha dado explicaciones y siempre ha dicho que él nombró embajador en Venezuela a Raúl Morodo porque se lo pidió Pepe Bono y que, por lo tanto, debe ser Pepe Bono quien explique pues los quehaceres del señor Morodo. En cualquier caso, el Partido Socialista ha corrido un tupido velo sobre esta historia como si fuera un tema prácticamente residual. Volviendo a la trama de corrupción que mediáticamente se ha venido a denominar trama Koldo, Aldama, como bien decías, figura como clave, como el nexo de conexión y, sin embargo, para el Partido Socialista, José Luis Ábalos lo fue usado en su momento y vuelve a ser usado en estos momentos como una especie de cortafuegos. Por lo que estamos viendo es que también estaría implicado el propio Francine Armengol, Ángel Víctor Torres, grande Marlaska, que hoy, por cierto, hay declaraciones importantes, en este caso mascarillas, y todo apunta además al denominado en esos informes de la UCO, que así aparece reflejado, al número 1, porque él habría sido quien autorizó esa visita de Delcy Rodríguez, e incluso alguien se habría preocupado por el hecho de que tuviese su teléfono intervenido. Es decir, que hay conversaciones que pueden preocupar que salgan a la luz. Bueno, al margen de la relevancia penal que pueda tener las implicaciones a otros altos cargos del PSOE, lo que se demuestra después del informe de la UCO es que han mentido todos todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, el episodio de Delcy, pues nos lo vendieron tanto en público como en privado, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con los protagonistas durante los últimos meses sobre este episodio, y siempre nos han contado la misma milonga, que una noche estaban en su casa, que les llamaron deprisa y corriendo diciendo que había aterrizado la vicepresidenta de Venezuela, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, y que tuvieron que poner en marcha pues una operación diplomática al más alto nivel para evitar que pisara suelo español. Y lo que vemos ahora y comprobamos ahora, porque lo ha intervenido la Guardia Civil, es que tenían un planning para que estuviera toda una semana Delcy Rodríguez en España, para que se reuniera con empresarios. Hemos sabido que 4 días antes de la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio el visto bueno por escrito en un mensaje a José Luis Ábalos para que aterrizara en el aeropuerto de Barajas, y por lo tanto pues hemos asistido a una extraordinaria farsa y a una extraordinaria tramoya encabezada, como digo, por el presidente del gobierno, que en la sesión de control del Senado llegó a decir que pues que no les quedó más remedio que poner en marcha una operación diplomática de primer nivel y que no había ningún reproche que hacer a su gobierno. E incluso también con el propio comandante de la Guardia Civil implicado. De hecho, Fernando Grande Marlaska, suponemos que conociendo ese informe que iba a salir de la UCO, que apuntaba a este agente de la Guardia Civil, le aparta directamente por motivos personales, pero esto también parece que está pasando bastante desapercibido. Bueno, es que otra de las ramificaciones tremendamente sorprendentes de este asunto es cómo la trama se infiltró nada menos que en la Guardia Civil, y cómo tenía a un comandante del Instituto Armado a sueldo al que le compraban terminales de teléfono de usar y tirar para que sus conversaciones estuvieran blindadas. Y es este propio comandante el que en esas conversaciones intervenidas
dice que Koldo García sabía desde hacía muchos meses que estaba siendo investigado por la Guardia Civil y que se lo había dicho el propio director general. Por lo tanto, es decir, este escándalo no afecta de manera transversal solo al gobierno de Sánchez, sino que le abre un boquete al organismo que está investigando, que es la Guardia Civil, con un comandante implicado que, por cierto, se grababa hablando de todas estas cuestiones con algunos de sus superiores. Miguel. Sí, yo una última pregunta al hilo de lo que has dicho de los maletas. Tú ya eres un perro viejo, es decir, has olfateado cantidad de casos. En tu opinión, ¿qué es lo que había en las maletas del aeropuerto de Barajas? Pues mira, no lo sé. Yo lo que sé es lo que le pregunté a Koldo cuando tuve la oportunidad de hacerle una entrevista hace unos meses. Y él dijo, en contra de lo que había expresado José Luis Ábalos en alguna declaración, que sí existieron esas maletas. Él decía que había 6 grandes y 6 pequeñas que bajaron del avión y que volvieron luego a subir. Y el contenido, Miguel, sigue siendo una incógnita, ¿no? Pero en el informe reciente de la UCO, pues hemos conocido un elemento nuevo. Se especuló si llevaban oro, si llevaban dinero. Pero ya hemos sabido, por ejemplo, que Víctor de Aldama gestionaba y negociaba negocios de oro con la propia Delcy Rodríguez, ¿no? Y aparece como una figura mucho más relevante de lo que creíamos en un primer momento. Un Aldama, por cierto, que estuvo esa noche en el aeropuerto de Barajas con Ábalos y con Koldo, pues gestionando toda esa operación con Delcy Rodríguez. Es decir, la comitiva oficial, por así decirlo, del Ministerio de Transportes empotró a un empresario particular como era Aldama para que aprovechara e hiciera sus gestiones particulares. En fin, Esteban Urreiztieta, muchísimas gracias por atendernos. Te seguimos leyendo en El Mundo. Un gran abrazo.